Muchas personas se preguntan ¿por qué la derivada de una función se puede interpretar como una recta tangente? Eso es lo que se va a mostrar a continuación. Para comenzar, es necesario comprender algunos conceptos preliminares. Desde la trigonometría, sabemos que la tangente de un ángulo alfa es igual a y sobre x, o también cateto opuesto sobre cateto adyacente. Desde la geometría, se sabe que la posición de una recta con respecto a una circunferencia nos indica el tipo de recta que es. En este caso, la recta L1 intersecta dos puntos de la circunferencia, lo cual indica que es una recta secante. Y esta otra recta, la recta L2, intersecta un solo punto de la circunferencia, lo cual indica que es una recta tangente. Desde las rectas, sabemos que una recta se puede escribir como y igual a mx más b, donde m representa la pendiente, es decir, el grado de inclinación o declinación. Para calcular la pendiente utilizamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para ilustrar a manera de ejemplo lo que acabamos de decir, vamos a mirar esta recta. Situémonos en estos dos puntos, este punto con coordenadas 1,2 y este otro punto con coordenadas 2,4. Al formar el triángulo rectángulo tenemos que calcular y sobre x. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues vamos a mirar. Para y calculamos y2 menos y1, es decir, 4 menos 2. Y para el lado x tomamos x2 menos x1, es decir, 2 menos 1. Obtenemos 2 sobre 1, es decir, 2. Esta recta tiene como pendiente 2. Ahora, para intentar generalizar lo que acabamos de decir, miremos dos puntos cualesquiera. Este punto con coordenadas x1, y1 y este otro punto con coordenadas x2, y2. Formamos el triángulo rectángulo. Necesitamos calcular y sobre x. ¿Cómo calculamos y? Tomamos y2 menos y1 y para x, x2 menos x1. De esta forma, con la ecuación de la pendiente, también podemos afirmar que la pendiente se puede interpretar como la tangente del ángulo alfa, y sobre x. Ahora, lo que nos interesa conocer es por qué la derivada se puede interpretar como una recta tangente. Pues bien, utilicemos este gráfico. La definición intuitiva de la derivada nos dice que la derivada en un punto significa acercarnos tanto por derecha como por izquierda a ese punto. Miremos esta recta. Está cercana al punto, pero intersecta dos puntos de la gráfica, lo cual indica que esta recta es una recta secante. Ahora, esta otra recta se acerca demasiado al punto que queremos derivar. Por consiguiente, esa recta viene a ser una recta tangente tocando solamente este punto. Sin embargo, para formalizar lo que acabamos de decir, utilicemos este gráfico. Tenemos el punto A, cuya imagen es f de a. Esta va a ser la función. Y vamos a tomar un punto siguiente a A. Vamos a llamarlo A más H. ¿Quién es H? H es un incremento. La imagen de ese punto pues va a ser f de a más h. Ahora, con esos dos puntos se puede observar un triángulo rectángulo y podemos calcular la pendiente que se forma al unir esos dos puntos. De esa forma tenemos la pendiente, viene a ser y2, que en este caso es f de a más h, menos f1, que en este caso viene a ser f de a, sobre x2, que en este caso viene a ser a más h, menos x1, que en este caso viene a ser a. Acá podemos reducir términos. A menos a se cancela. Nos quedaría f de a más h
menos f de a sobre h. Sin embargo, si observamos esta recta intersecta dos puntos de la gráfica, lo que nos indica que es una recta secante. Lo ideal es llegar lo más próximo al punto A. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues que el incremento sea muy pequeño. Matemáticamente, utilizamos la definición de límite. El límite, cuando este incremento se hace demasiado pequeño, es decir, vamos a llegar prácticamente al punto A de la función, en este caso el límite de h cuando tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h significa la derivada de la función en el punto A, y se nos generaría esta recta que aparece acá, donde solamente tocaría al punto A. A esta recta la llamamos tangente porque solamente está tocando al punto A y porque este h se hizo muy cercano a 0. Por consiguiente, podemos afirmar que la recta tangente con respecto a un punto, en este caso el punto A, de una función, se puede interpretar a la vez como la derivada en ese mismo punto por lo que acabamos de decir.